Bueno, primero agradecer por el espacio, a Yetro y también, bueno, por estar de vuelta por acá. Entonces yo también voy a leer y traje una presentación súper cortita, es apenas como de referencia. Entonces, bueno, y también voy a ser menos poética que David y un poquito más crítica, cualquier cosa. Bueno, la diferencia entre las estructuras existenciales entre el hombre de Theodor Larte y el Dasein de Heidegger. Para aquellos que no conocen de qué me voy a referir a lo largo de la presentación, me voy a permitir darles una muy breve introducción para que les sea mucho más sencillo entender la propuesta que estoy planteando y recientemente sacando a la luz. Theodor Larte del Castillo nació en el País Vasco. Comienza su preparación para el sacerdocio desde los 11 años y renuncia a los 31 en 1939. Llegó un año después a Costa Rica, posterior a un breve paso por Cuba y Estados Unidos, y desde entonces se dedicó a la vida académica, particularmente a la enseñanza en espacios que van desde el Colegio San Luis Gonzaga hasta la Universidad de Costa Rica. Militancia académica, digámoslo de alguna manera, clave para entender sus producciones filosóficas e influencia católica, son la punta y la base de la flecha que constituyen la cosmovisión olartiana. Hasta aquí la introducción. Ahora ubiquémonos en 1957, en medio del contexto de la reforma universitaria. Teodoro Larte entendió la importancia de producir su proyecto filosófico sobre la base de qué es el hombre y cómo ello podría incidir sobre la construcción de la identidad costarricense y de la Universidad de Costa Rica. Específicamente, se enfocó en teorizar sobre qué es lo que hace al hombre persona dentro del compendio mundano de los otros, las cosas y él mismo. Bajo esta mirada, debe entenderse que la persona es un hombre marcado por su unicidad, conciencia, posibilidad para trascender y mayoritariamente con una libertad esencial que lo faculta para construir conforme piensa, actúa y se relaciona con los demás. Lo que aquí nos proponemos es trazar un camino metodológico a través de una metafísica sui generis, para visualizar en primera instancia aquello que no es decir, lo impropio, en términos heideggerianos, seguido de las razones particulares que contraponen eso que no debe ser asumido con las bases heideggerianas de estandarte. De suerte que la pregunta que nos acusa a lo largo de esta exposición corresponde a la siguiente. ¿Qué tanto distan las estructuras existenciales del hombre, sus posibilidades y alcances respecto de sus parientes distantes fenomenológicos? ¿En qué sentido hablamos de separación entre unas y otras? Por lo que inicialmente, bueno, quiero recordar tres postulados esenciales de la fenomenología heideggeriana para poder entender el contexto de la discusión. En primera instancia, la pregunta, recuérdese, bueno, que la pregunta comienza por separar el ser del ente y con ello evitar una tematización. El hombre y el ser no son ni pueden ser equiparables. Número dos, el Dasein que se constituye como condición de posibilidad onticontológico representa lo interrogado y por ello trasciende más allá de lo que el ser humano pueda hacer o significar. Al Dasein no se le debe considerar como una y la misma cosa que el hombre. Y en tercera instancia, bueno, tercer punto, es que la analítica del Dasein no se constituye bajo un ideal concreto de existencia. Así que nos preguntamos dónde puede comenzar el error. Nuestra principal tesis es que es allí, en la apertura de las posibilidades que propone Heidegger, y en esa particular realización constante de las estructuras existenciales, que Theodor Larte confunde la manera en cómo se da dicha realización del hombre, porque tiene una famosa frase que se llama el hombre se, bueno, que dicen, el hombre se está haciendo, y precisamente por esta es que se traslada la posibilidad de que el hombre pueda hacerse y transformarse cuando se dedica a describirlo y a hacer teoría sobre él. De suerte que es en ese preciso callejón de palabras prestadas y evidentemente incomprendidas que podemos encontrarnos con uno de los primeros errores de fondo de lo que una mala interpretación puede generar para el entendimiento de una tradición en su totalidad, entiéndase la tradición fenomenológica. Habida cuenta de dicho error y a medida que vamos cavando sobre las significaciones particulares de Olarte, nos encontramos con otras tres grandes interpretaciones que distan mucho de ser similares a las estructuras existenciales del Dasein, que provocan de nuevo un acercamiento a la metafísica de la mera presencia, que como ya sabemos Heidegger insistió en separarse totalmente, de suerte que con gran propiedad se nos ofrecen tres dimensiones constitutivas de la persona. Aquí está.
de la persona. Ser en el mundo, ser con otro y ser religado. Entonces, veámosla con detalle. Para esto primero les voy a decir un poco como qué era lo que proponía Olarte y luego, bueno, qué es como la contraposición con Heidegger. La primera estructura es la estructura de ser en el mundo. El fundamento de esta estructura corresponde a un hombre al cual el mundo le pertenece. Y por tanto, abro comillas, sin hombre no hay sentido en la realidad, cierro comillas. Ello implicaría una relación casi de iguales, en tanto que la persona y el mundo son la misma cosa. Y nos pone frente a la afirmación de que solo puede haber mundo como lo conocemos en la medida en que la persona sea el principal respaldo y sustento. Pues cuando la estructura del estar en se le considera como un concepto temporal y espacial, marcado por las posibilidades que se le pueden adscribir a las cosas y a las relaciones de poder aparentemente condensadas en un ente relacional, genera una reproducción del conocimiento sobre la base de un juego impropio que tan solo encuentra similitud desde lo sintáctico. Lo problemático respecto a la manera en la que se nos presenta esta dimensión existencial, diremos, se encuentra desde la base del vocablo en, ya que para Heidegger estar en el mundo consiste en primera instancia en el punto de partida para la completud de la analítica del Dasein, y en segundo lugar, corresponde a una multiplicidad de formas tales como producir, interrogar o habérselas con algo, y que en tanto existencial conlleva una manera particular, tanto propia como impropia, del ocuparse. Entiéndase de una vez, no hay cabida desde la fenomenología para que el hombre pueda ser considerado como el constituyente del mismo, y mucho menos generar una conclusión a través del vocablo en, entiéndase por ello la espacialidad y constitución. En contraposición, hemos de decir el mundo ya existe y por su sola existencia no requiere del otro para posibilitar cualquier otra cosa. No se valida o se permite una suerte de jerarquía entre los entes que convergen, digamos, dentro del todo remisional. De manera que esencializar el conocimiento en virtud de la relación entre el ser, en este caso el hombre para hablarte, y el mundo, es también reducir los conceptos a una impropiedad y consecuente reproducción de lo que ya ha sido pensado y teorizado tradicionalmente. Por ello nos preguntamos a quién realmente leyó Olarte. Segunda estructura, ser con otro. Ser con otro. La principal pista de entendimiento la obtenemos si enfocamos la mirada en el con, ya que representa el factor de vinculación entre el tú y el yo, es decir, entre los otros. Posicionamiento por lo demás divisor, porque plantea una cuestión entre mi mundo y el mundo del otro. La esencia de ese hombre, enfatiza la Marita, es su posibilidad de relacionarse y comunicarse con los otros. Está en su naturaleza el lenguaje y tendrá la búsqueda de un tercero para afianzar su condición más real. Principal diferenciación entre el mundo de las cosas y el mundo de la animalidad. Sin embargo, bajo esa precisa hilación de conceptos, conviene recordar que el coestar o el compartir con los otros dentro del contexto remisional del todo dista mucho de una descripción que parte de los pronombres tales como yo, mío o nuestro, ya que según Heidegger, partir de ellos es considerar una relación de colocación entre el uno y el otro, que como producto retrotrae a una especialidad divisoria e impropia como modo del ser del Dasein. Tercera y última estructura es el ser religado. Influenciado por su carrera de sacerdote y las lecturas de Marcel y Subirín, podríamos decir que encontramos la estructura del ser religado entendido como el acto de abrirse entre el yo y el prójimo. Ella es condición de posibilidad para alcanzar lo que no puede ser mostrado, pero tampoco negado. Visión desde la cual entendemos que esta tercera estructura se da como, abro comillas, la dependencia ontológica del hombre con respecto a Dios. Frente a esta participación de la gloria divina, nos preguntamos, ¿en qué momento un tipo de religión, en creencia particular, debe por lo demás concebirse como constitutivo de todos? Es decir, recuerde que para Heidegger las estructuras existenciales corresponden a una constitución fundamental de la cotidianidad, por la que ello indicaría que la figura del Dios cristiano sería intrínsecamente necesaria, real y constituyente para todos y sin distinción alguna. ¿Dónde queda entonces la particularidad geográfica en el arte o la historicidad del hombre? Es decir, el árabe, el judío, el hinduista o el ateo. Ya que aun cuando se haya equivocado, digamos, con su cuestión muy particular de poner a Dios dentro del sistema explicativo, el hecho de hacer teorías sobre el hombre y obviar particularidades para plantear únicamente generalidades nos hace pensar que incluso existe un completo desconocimiento en su teoría
por razonar la especificidad de sus planteamientos y subsecuentes implicaciones, que me permite sugerir los conceptos anteriores. Un triángulo constitutivo, que es como el que ven ahí gráficamente en azul, en el que cada concepto depende del anterior, es decir, en este caso, la religación y el sentido de vinculación y conocimiento con Dios no lo encuentro por mí mismo, aun cuando habita en mí, sino que necesito del prójimo para vivir en correspondencia con Dios. Y finalmente con ello, dotar de sentido a la realidad para crear y hacerme con el mundo. Todo comienza entonces, pasa y termina por un hombre, el cual evidentemente le suceden cosas fuera de sí, pero que parecería ellas no dependen de su propio desarrollo, porque las posibilidades están en él mismo, representando la metafísica del individuo solo que había propuesto Helio Gallardo cuando criticó al arte. Porque lo demás entonces solo le reafirma que tiene otro a la par en quien encuentra el amparo que Dios aún no le brinda. En medio de ese triángulo entonces vamos a encontrar otro, digamos, como concepto importante para el arte, que es la comunicación, planteada como signo cabal de la coexistencia, sentimiento primario y primero, y lo más originario de toda la existencia. Amén de ello, la comunicación se funda en medio de la relación entre el yo y el tú, donde el intersubjetivismo parece jugar un papel de mediador, que en virtud de su cooriginalidad abre el mundo. Eventualmente, ello desemboca en la posibilidad de producción como sentido último del hombre, algo así como ese constante hacerse al que le va cada vez al hombre. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros un filósofo que en la práctica reformuló las estructuras educativas del país? Si cuando se le encuentra entre líneas lo hacemos sobre la base de la brecha, la individualidad y la línea marcadora que le posibilita el transgredir, nos queda la duda si la dimensión del ser para otro, aun cuando es pieza fundamental en su filosofía, realmente debe ser la base para la propuesta de la comunicación y acción. Y ello merecería consideraciones que creemos están alejadas de lo que nos proponemos exponer aquí, más merecen tratarse, y son tratadas, con mucho mayor énfasis en otra parte, que es en el segundo, digamos, artículo que estoy trabajando. Quisiera sugerir entonces otra vía para propiciar un mejor entendimiento fenomenológico de todo lo que acabo de exponer. Para ello, conviene abrir la puerta a las estructuras existenciales que fueron planteadas por Heidegger a la luz del horizonte, que en suma constituyen la posibilidad para que podamos marcar una línea crítica. El para algo, para qué, para eso y por mor de son estructuras existenciales que fundadas sobre la significatividad del mundo, entendida como la condición más respectiva al comprender, le permiten al Dasein remitirse a lo que comparece en el mundo y lo constituye, en calidad de interpelante entre este mundo y él mismo. Lo anterior quiere decir que a la luz de las cuatro estructuras, el Dasein, en virtud de la liberación circunspectiva, se abre conducido hacia el trato con los ítulos y los otros, y por ello cada vez se orienta de manera distinta, generando que las relaciones que se forman no se den como si fuera una medición exacta, como en su sentido de necesidad o conveniencia, que antes le reprochábamos al arte, y mucho menos con el sentido separatista propuesto desde la visión entre el yo y el tú. Por lo que comunicar no es entonces transmitir algo o utilizar el lenguaje para expresar lo que se quiere o necesita. El lenguaje por sí mismo no significa ni dice nada, porque necesita de la comprensión para encontrar la significatividad asociada a este, y tampoco es la condición de posibilidad del accionar. Aquí mi tesis. Comunicar bien podría decirse que ya existe, ya se da en el todo remisional, en el horizonte de la precomprensión del Dasein y en el coexistir con los otros, porque cada uno le dicen algo, cada uno de ellos le dicen algo, ya por su solo existir desde el coestar y la ocupación respectiva. Sin embargo, por otro lado, y ya para ir cerrando, si crear implica técnica, conocimiento con los otros y las cosas, a partir de las reflexiones que hemos ofrecido anteriormente, anteriormente parecería que los otros son una suerte de comodines que se usan según sea y se requiera, pues ellos aparecen únicamente como iniciadores de relaciones, por ejemplo, la relación con Dios. En realidad, pero que en realidad no son más que disfraces para encubrir que el hombre no necesita al otro para trascender,
sino que funcionan como una suerte de trampolín, pues él mismo se basta y sobra para un ejercicio de autocreación a partir del todo, que esto va a ser luego como pieza importante para el segundo escrito. Diré entonces, no resulta de extrañarse que Olarte sepa que adscribirse a la tesis de la analogía entis para acomodar en su sistema explicativo acerca del hombre la razón de su existencia, el vínculo con los otros y Dios, cause una reforma incomprendida en el entendimiento de muchos postulados, tanto tradicionales como contemporáneos de la filosofía costarricense. Concluimos que ignorar lo que ya está irremediablemente ahí, es decir, al Dasein, sobre el que existe primordialmente una precomprensión, es obviar la capacidad del Dasein para vérselas con algo. Es decir, ello implica un estar a la espera, que no necesariamente es equiparable a la acción pensada como la búsqueda de un fin en sí mismo, ya que las posibilidades del mundo circunspecto están siempre abiertas. Por lo que la aperturidad se constituye nuestro modo interpretativo en la clave para definir que no se actúa por sobre las cosas, bajo una suerte de programación o incluso por una decisión, como si fuera un acto deliberado. Pues cada contexto remisional tiene la particularidad que se abre de distintas maneras según sea. Es decir, que en el todo remisional se van dando las distintas posibilidades de las cuales nosotros nos vamos agarrando. Es en la misma apertura constitutiva del Dasein, del mundo y de los otros que surge esa comunicación, y que en otro espacio nos permite introducir la tesis de que es en la solicitud del otro Dasein que se adquiere la libertad para ser el mismo. En suma, la tarea propuesta aquí fue evidenciar hasta dónde las propias interpretaciones de Olarte han ido demasiado lejos para ser sostenidas y tomadas como verdaderas. Es decir, un hombre que constituye la pregunta, lo interrogado y lo que se quiere encontrar, habiendo planteado como el único punto de partida el hombre mismo.